La integridad biológica de los organismos tiene que ser permanentemente defendida frente a posibles agresiones externas, sobre todo de microorganismos patógenos, y como la forma más fácil de evitar las infecciones es impedir la entrada de los microbios, cada organismo dispone de barreras naturales de aislamiento como la piel y las mucosas, y de un sistema inmunitario especializado en identificar y destruir todo aquello que logre atravesar esas barreras naturales y represente una amenaza. En este video vamos a definir qué son las barreras, cómo se clasifican y cuáles son sus principales componentes. Comenzamos. Las barreras anatómicas y fisiológicas de nuestro organismo son obstáculos que bloquean o entorpecen la entrada de la noxa al organismo. En estas barreras se combinan tanto mecanismos físicos, químicos como biológicos, y siguiendo este criterio vamos a clasificar las barreras en barreras físicas, químicas y biológicas. Las barreras físicas son mecanismos de contención y expulsión, es decir, dificultan el paso del agente dañino al interior del organismo. Aquí tenemos como ejemplo la integridad de la piel y mucosas y mecanismos como la tos y el peristaltismo que ayudan a expulsar fuera del cuerpo algunas sustancias consideradas dañinas o tóxicas. Como barreras químicas tenemos mecanismos químicos que promueven la muerte o neutralización del agente dañino, ya sea mediante la presencia de péptidos antimicrobianos en superficies y fluidos corporales o por la presencia de ácido clorhídrico en el estómago. Por último, las barreras biológicas están compuestas por la microbiota presente en piel y mucosas, que compite con los patógenos por espacio y alimentos, modificando también las condiciones del microambiente, lo que dificulta la colonización por estos. Vamos ahora a profundizar un poco en cada una de estas barreras y aprender subclasificaciones que nos pueden ayudar a comprender mejor cómo funcionan. Las barreras físicas o mecánicas pueden ser subclasificadas en anatómicas o estáticas y funcionales o dinámicas. En las barreras físicas estáticas tenemos la integridad de la piel y las mucosas, las trampas anatómicas y las diferentes barreras endoteliales protectoras de tejido. La piel y las mucosas son las barreras más importantes de nuestro organismo. Muy pocos gérmenes pueden atravesar la piel, constituida por capas que están unidas firmemente por un conjunto de fibrillas de citoqueratina llamadas desmosomas. Estas uniones son muy fuertes e impiden la separación de las células por procesos mecánicos de tracción o presión. El estrato córneo de la piel y la membrana basal de los epitelios juegan un papel importante en la constitución de esta barrera. Como trampas anatómicas tenemos los cornetes y las crestas en la nariz, el conducto auditivo y los senos paranasales. Estos son sistemas de recambio y reflujo que impiden la colonización por patógenos y dificultan la entrada de cuerpos extraños potencialmente dañinos. Existen también barreras que limitan el acceso desde la sangre hacia ciertos tejidos, como por ejemplo el sistema nervioso central, en el caso de la barrera hematoencefálica, que se compone de uniones estrechas alrededor de los capilares del sistema nervioso central. Esta barrera actúa de manera eficaz al proteger al cerebro de la mayoría de los patógenos, e incluso proteínas como los anticuerpos son demasiado grandes para atravesarla. Otros ejemplos son la barrera hematoplacentaria, la hematotesticular y el esmalte dental. Dentro de las barreras funcionales o dinámicas tenemos algunos mecanismos de arrastre como el estornudo, la tos, el lagrimeo, el mecanismo mucociliar del árbol respiratorio, la salivación, el peristaltismo con los reflejos de defecación y vómito y los mecanismos de arrastre urinario. Tenemos también el fenómeno de la descamación y otras formas de recambio celular donde los gérmenes son eliminados junto a los elementos celulares reemplazados. Y luego tenemos condiciones físicas variables como la humedad de las mucosas y la sequedad de la piel, incluso la temperatura. La fiebre también provoca una variación en las condiciones físicas. El 95% de los gérmenes dejan de ser patogénicos por incompatibilidad con las variaciones de la temperatura. Las barreras químicas son sustancias con capacidad microbicida que, junto con los mecanismos físicos, impiden la colonización de patógenos. Aquí tenemos la producción de péptidos antimicrobianos, enzimas e iones hidrógeno. Las defensinas, por ejemplo, son péptidos que funcionan como antibióticos naturales y que se hallan en la superficie de la piel.
son activas contra bacterias, hongos y virus. Las catelicidinas son secretadas por células epiteliales, monocitos, linfocitos T y mastocitos en presencia de patrones moleculares asociados a patógenos. Tienen acción tóxica directa sobre ciertos microorganismos patógenos, ya que neutralizan o inactivan el lipopolisacárido. Los glicolípidos salivares evitan la adherencia de bacterias cariogénicas. La lactoferrina, presente en secreciones, tiene efecto bacteriostático, ya que fija el hierro con avidez, privando del mismo a las bacterias. La espermina, producida por la próstata, inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas. En las secreciones pancreáticas y biliares tenemos enzimas como la quimiotripsina, la elastasa y las carboxipeptidasas, que son capaces de romper enlaces peptídicos de las membranas bacterianas. El pH gástrico es otro ejemplo, destruye las lipoproteínas constituyentes de la cubierta de muchos virus y es un medio hostil para la gran mayoría de los patógenos, lo que limita su paso hacia el intestino. Las glándulas sebáceas asociadas al folículo piloso producen una solución aceitosa denominada sebo, que consiste en ácidos grasos y ácido lácteo que mantiene un pH ácido entre 3 y 5, inhibiendo el crecimiento de los microorganismos. También forman sustancias jabonosas que impiden la adherencia a la piel. Otros ejemplos de barreras químicas son la melanina, sintetizada por los melanocitos de la piel, que pasa a los queratinocitos y así se absorben los rayos ultravioletas del sol para proteger el ADN nuclear de las células dérmicas y evitar el estrés genotóxico. La fibronectina en la orofaringe, que cubre los receptores de las células epiteliales y evita así la adhesión de los microbios, y el plasma seminal, rico en zinc, que interviene en la formación de radicales libres que mata las bacterias. Aquí les dejo una tabla resumen para ampliar un poco lo que hemos visto hasta ahora. La microbiota constituye un importante protector del equilibrio en las mucosas, impidiendo la colonización y proliferación de microorganismos patógenos por diversos mecanismos, y por eso es clasificada como barrera biológica. Los microorganismos que forman parte de la microbiota compiten por el espacio en las mucosas, impidiendo la adhesión y la colonización de patógenos. Compiten por nutrientes y por oxígeno, producen ácidos grasos de cadena corta que son tóxicos para especies como por ejemplo la salmonela, elaboran enzimas bactericidas, cambian el pH y destruyen toxinas. En la piel, los gérmenes saprófitos producen sustancias antibióticas que evitan infecciones serias. Por ejemplo, el Propinebacterium acnes produce lípidos cutáneos antibacterianos que retardan la colonización por Staphylococcus aureus y piógenes. En la faringe, el Streptococcus viridans produce bacteriolicinas activas contra neumococo y Staphylococcus piógenes y de esta forma previene la colonización por ellos. En la vagina, el bacilo de Dodderlein actúa sobre el glucógeno vaginal y produce ácido láctico, lo que disminuye el pH y evita la colonización por Trichomonas vaginalis. Todo esto hace que funcionen como una importante barrera a la entrada y colonización de microorganismos patógenos. Pero los mecanismos por los cuales las barreras inmunológicas nos protegen no actúan de forma independiente. Ellos se sustentan y se potencian unos a otros, actuando de manera vinculada para cumplir su misión. El moco presente en las mucosas es un claro ejemplo de esto. Su viscosidad puede representar una barrera física al paso de microorganismos que quedan atrapados en él. Pero en el moco también están presentes las enzimas y los péptidos antimicrobianos que vimos como parte de las barreras químicas. Lo importante es conocer la existencia y la función de cada uno de estos mecanismos para entender mejor cómo funcionan en su conjunto. Como hemos dicho en videos anteriores, la función principal del sistema inmunitario es la de mantener la homeostasis de los tejidos, es decir, mantener la integridad estructural y funcional de los tejidos del organismo, mantener la integridad biológica del organismo. Y siempre que estudiemos un contenido de inmunología, debemos hacer el análisis de cómo se relaciona este contenido con esa función. Las barreras limitan el paso de sustancias y microorganismos potencialmente peligrosos que pueden poner en riesgo la homeostasis de los tejidos, alterando este equilibrio. La existencia de las barreras permite que el sistema inmunitario no se desgaste en el combate y eliminación de agentes dañinos,
a los que se les puede limitar la entrada al organismo o ser eliminados antes de su entrada a los tejidos. Chao.